Hola a todos, ¿cómo están? Ya son casi las 4 de la tarde y comienza acá una nueva entrega noticiosa de Punto Noticias. Y vamos a comenzar revisando los titulares del día de hoy. Guetos verticales. Ayer la Corte de Apelaciones reafirmó la ilegalidad de los denominados guetos verticales en Estación Central. Conversaremos sobre cómo es vivir en edificios con más de 1000 departamentos a continuación en Punto Noticias. Y las suspensiones de eventos masivos por el rápido avance del coronavirus, las elecciones norteamericanas, la condena de Harvey Weinstein y mucho más en nuestro bloque internacional. El déficit atencional es un trastorno que se da en niños hasta los 12 años en plena etapa escolar. ¿De qué manera se puede detectar y tratar? Hoy sabremos cómo afrontar esta condición que incluso puede tener consecuencias en la adultez. Todo eso acá en Punto Noticias. Y ya lo comentábamos en los titulares, vamos a estar hablando de lo que se denominó por mucho tiempo guetos verticales. Sabemos que es una denominación que es considerada peyorativa y vaya por qué. Vamos a estar revisando eso y por sobre todo por qué son considerados como ilegal por fin. Después de que se pidiera tanto por parte de los vecinos y urbanistas, vamos a estar conversando de eso con nuestro invitado Alberto Texido, quien es académico de la Universidad de Chile y también expresidente del Colegio de Arquitectos. ¿Cómo está? Bien, buenas tardes, Inés, y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá en un tema que pareciera incumbirnos a todos, a pesar de que no todos viven en estos edificios que son extremadamente altos, que están unos al lado de otros, que ni siquiera cuentan con áreas verdes. Pareciera que es un problema que nos afecta porque vivimos todos en una misma ciudad y no es posible que se relativicen los derechos de cada persona dependiendo de las comunas. Eso es al menos lo que se expresa por parte de estos movimientos que comenzaron a pedir por lo que se denominó en un comienzo como guetos verticales y que sabemos que también es un concepto que molesta bastante. Partamos de la base. ¿Qué son lo que se le denominó en algún momento como guetos verticales, pero que sabemos que tienen que ver con estos edificios que son muy grandes? Bueno, un tema complejo que para explicarlo con un intento de que sea comprensible. Sí, el proceso de que se denominó guetos verticales fue una concentración de inversiones inmobiliarias que hiperdensificaron un sector de la ciudad que tenía un vacío normativo que permitió esta altura lograda y densidad en cantidad de estacionamientos ante un plan regulador de la comuna que tenía debilidades y un plan intercomunal que permitía esta situación de alturas liberadas y que en su materialización generó problemáticas para, primero, los habitantes, con algunas problemáticas de saturación, ¿cierto?, de edificios que tenían problemas en sus circulaciones, movimiento hacia arriba para subir, evacuaciones, problemáticas con los estacionamientos y ya en el entorno también problemáticas de sombras, problemáticas de alturas desproporcionadas respecto a los anchos de calle y bueno, toda la carga que significaba consumos de agua, acumulación de basuras y otras problemáticas que incluso incluyen la seguridad de los habitantes en cuanto a que desde cierta altura hacia arriba quedan en condiciones más desfavorables que otros para garantizar su supervivencia ante una catástrofe en el edificio. Es decir, una complejidad urbana que en esta combinación de desregulación, de búsqueda de inversionistas que optan por una alternativa de máxima rentabilidad y un diseño arquitectónico deficiente, generaron esta combinación de factores que hoy día, en una discusión más legal que técnica, termina definiendo que tienen permisos de edificación irregulares, mal otorgados y que genera una discusión futura en cuanto a qué va a pasar con ellos, de cómo en la ciudad que estamos buscando tener más sustentable, más integrada, quedan estas muestras de cómo no lo hicimos tan bien en el pasado reciente y que debemos corregir. Claro, es una conversación en términos legales, pero que tiene que ver con términos humanos, porque también va muy de la mano con la calidad de vida que se le otorga a las personas que viven precisamente en estas torres, también a los vecinos. Vamos a estar desglosando cada uno de esos puntos, pero para poder ir entendiendo desde la base. Sabemos que esta es la normativa que hay en cada comuna para saber hasta qué piso, por ejemplo, se puede construir, cuántos edificios pueden haber por cada una de las cuadras. Pero ¿quién decide este plan regulador? ¿Es por cada comuna individual? ¿De qué manera puede regularse que no se vea vulnerado con inmobiliarias que logren pagar una multa, por ejemplo? Buena pregunta. Los instrumentos de planificación territorial van bajando de escala dependiendo del país, con unas estrategias de desarrollo nacional, regional
y aparece el Plan Regulador Metropolitano, que es el caso del instrumento que rige a las intercomunas de Santiago. Además, cada comuna cuenta con su propio instrumento. Por lo tanto, en el caso de Estación Central, la paradoja que se dio fue que el Plan Regulador Metropolitano, que era el que rige a la ciudad completa, daba a ese lugar ciertas condiciones ventajosas para la inversión, que llamaron a esta búsqueda de cuáles son los espacios donde se quiere hacer esta búsqueda de máxima rentabilidad. No obstante, no estaba determinado ni definido y generaba este vacío. Las reacciones posteriores a muchas de estas situaciones de hiperdensificación han sido la subdensificación, lo cual también tiene un problema, porque hay atributos de la ciudad, especialmente relacionados con el transporte público, inversiones de metro, que son inversiones públicas, que también llaman a preguntarnos si debemos densificar en esos lugares para que más ciudadanos puedan ser beneficiarios de la inversión pública. Pero el problema está en nuestro, no en el qué, de algún modo densificar es comprensible en estos particulares lugares, pero el cómo empieza a ser siempre el problema. Y de algún modo aquí lo que ocurrió en este proceso de, como decía, de máxima rentabilidad, desregulación y calidad técnica deficiente, es una combinación que genera estos edificios que hoy día, como digo, son materialización y lección de lo que debemos corregir en adelante para lograr esa ciudad equitativa, bien proporcionada, distribuida, ¿cierto?, donde los tiempos de traslado, la seguridad de los habitantes, la sombra que generan al entorno, que sean factores que sean considerados al momento en que la normativa, que los arquitectos conocemos, que los inversionistas también conocen y que el que norma también, de algún modo nos invita a corregir. Y además uno podría decir, si el contexto social en el que nos encontramos hoy día es un debate complejo, ¿cierto? Tenemos hoy día un debate de lo que pasa en la interacción social con desencuentros, ¿cierto?, de lo que hemos hecho bien, mal. También en el ámbito urbano hay una discusión de corrección de estos espacios que si sumamos además, por ejemplo, los tiempos de traslado que mencioné, de transporte, con sectores de la ciudad que quedan absolutamente desmejorados respecto a otros y que hace que estos edificios sean habitados porque están mejor emplazados, pero no por ese mejor emplazamiento puede afectarse la vida del entorno ni generar tipos de habitar en que el ciudadano tiene peores condiciones que otros. Eso es una situación que se invita a reflexionar. Y lo mismo entonces con zonas de sacrificio donde tenemos saturaciones ambientales o situaciones de segregación en la periferia, diversas problemáticas urbanas que este tipo de situaciones y que lamentablemente terminan en este desencuentro legal que ratifica un problema con esta búsqueda de la máxima rentabilidad, tenemos la posibilidad de corregir en esta lógica de un nuevo acuerdo también respecto a cómo logramos que la ciudad sea equitativa y bien distribuida para evitar concentraciones o hiperconcentraciones como esta. Bueno, esperemos que esto sea una etapa de aprendizaje y que realmente sirva para crear precedentes, porque pareciera que particularmente en Estación Central, que es donde se sitúa la noticia en estos momentos, se dio una condición bastante particular. Llegaron los metros, subió la plusvalía del sector en un momento en que los terrenos no se encontraban tan altos como en otras comunas. Entonces, como usted bien mencionaba, se daba una posibilidad de inversión que era bastante provechosa. El problema es que cuando se habla de inversión, se refiere a un modelo de negocio donde inmobiliarias compran departamentos, donde tratan de sacar la mayor cantidad de una misma torre para poder venderla así a propietarios que no van a vivir precisamente ahí, sino que van a arrendarlos para así costear el dividendo. Entonces ahí, claro, parece ser un muy buen negocio, sin embargo la calidad de vida no es la mejor para la persona que va a vivir ahí. Claro, la persona vive en un sector relativamente céntrico, sin embargo hay estudios que corroboran que las personas que viven ahí tienen que esperar cerca de 50 minutos para poder subirse al ascensor que los va a llevar a su piso, que en este caso exceden los 20. Bueno, ya sé. El triple o el cuádruple en evacuar el edificio ante una emergencia. Son situaciones que obligan obviamente a un análisis técnico y también a una discusión ética que es más profunda y más compleja. Pero claro, los edificios están demostrando esta problemática en su diseño, están evidenciando un problema también del trabajo que hacen los arquitectos que diseñan respecto a edificios que están mejorando calidad de vida en todas sus variables y no algunas por otras. En el fondo. Claro, hay una discusión ética, pero que esa queda siempre como
de cómo la normativa es la que debe acoger esta discusión para saber que condiciones desfavorables para algunos ciudadanos no debieran seguir ocurriendo. Y esa es la invitación, lamentablemente, después de un fallo como este, en que queda una nebulosa para saber qué va a pasar con los edificios después. Pero desde lo formativo, digo, las universidades, desde lo gremial, hay un debate que tiene que irse instalando para que también la industria inmobiliaria, el mundo de la construcción, que está en toda esta maquinaria, digamos, que ha llamado obviamente la atención de gran parte de la ciudadanía, a responder de buena manera a lo que está ocurriendo. Y ahí aparece también la problemática de la segregación urbana, ¿cierto? Y la búsqueda de espacios para vivir cerca de los centros productivos de la ciudad. Y esto también genera un problema en cuanto a, claro, tenemos la necesidad de encontrar emplazamientos para vivir más adecuados para los ciudadanos. Y eso no puede ir en contra de la calidad del habitar. El problema, Alberto, es que, claro, si bien es cierto no se puede hipotecar una cosa por la otra, lo cierto es que tampoco hay muchas otras opciones. Nos encontramos a nivel mundial en una de las tasas más altas donde comprar una casa se hace completamente imposible, considerando el ingreso mínimo e incluso el ingreso que pueden tener familias de clase media, donde los ingresos son mucho mayor aún que una familia que pueda recibir el ingreso mínimo considerado. Entonces, pareciera que la única posibilidad de comprar algo es en estos departamentos que son un poco más asequibles al bolsillo, sin embargo hipotecan un poco la calidad de vida, la cantidad de pisos, una vista, por ejemplo, óptima. Sí, pero bueno, ahí bien dicho lo que planteas, porque la experiencia internacional demuestra no solo una discusión sobre calidad de vida en la ciudad, diseño arquitectónico y diseño urbano, que son claramente situaciones que en nuestro país están muy concentradas. La ciudad materializa las mismas inequidades de la sociedad. Pero también en ese mundo desarrollado tenemos experiencias donde es más importante el habitar bien que el ser propietario, y eso es un cambio cultural importante, porque muchas políticas públicas que también se están comenzando a hacer en nuestro país a través del Ministerio de Vivienda y algunas de las iniciativas que están llevando los municipios de Recoleta y Las Condes, tenemos situaciones donde el municipio está llevando a cabo iniciativas de arriendo, y el arrendamiento es una opción posible como política pública de regulación de precios para lograr que sean expulsados de la ciudad consolidada puedan habitar en ella. Esa situación del arriendo es una opción futura posible, y el Estado tiene una oportunidad también de generar una nueva manera de hacer intervenciones también más cuidadas en el sentido de la compacidad de la ciudad, donde el transporte está bien distribuido, donde los habitantes demoran poco tiempo, donde se distribuye el trabajo por la ciudad, que también es otro factor más que ayuda a disminuir los tiempos de transporte. Y esa situación obliga, en este caso, ¿cierto?, a otra manera de entenderlo. El ser propietario es una cosa que en Chile se instaló hace muchos años como el sueño de la casa propia, como una obligación, como una especie de deber ser. Pero se está demostrando en el mundo entero que la opción de arriendo con participación del Estado para regular y para facilitar que los habitantes puedan vivir bien distribuidos por la ciudad, amortiguando un poco estas diferencias que hay hoy día, da una posibilidad futura de ajustar esta situación y lograr esa ciudad, como digo, compacta, más equitativa, más sustentable, que es lo que el mundo entero está haciendo hoy. Sin lugar a dudas son avances que se agradecen, sin embargo esperemos que las políticas públicas estén puestas en tener una casa propia que también tenga con ello una buena calidad de vida. Muchas gracias, Alberto Teixidó, arquitecto urbanista académico de la Universidad de Chile y también expresidente del Colegio de Arquitectos. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros nos despedimos, vamos a una breve pausa comercial, pero volvemos con más Punto Noticias. De tema, y cuando le digo ponga mucha atención al siguiente tema es porque realmente es importante poner atención. Pero ¿qué pasa con los niños que no que les cuesta? En un comienzo se les llamaba distraídos, en otra época también se les llamaba como desordenados, pero ahora se ha definido el déficit atencional, sin lugar a duda es una síndrome de hiperactividad o TDAH, que es un trastorno que hace que extraordinariamente sea difícil para los niños el concentrarse en tareas para prestar atención, estar quietos y controlar el comportamiento impulsivo.
de niños problemáticos el día de hoy se desmitifica por completo y se da cuenta de que es una condición que afecta en bastante niños. Para estar conversando de eso, quiero saludar a Francisca Espinosa, psicóloga de terapia online. ¿Cómo está, Francisca? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá y sobre todo hablando de un tema tan importante que parece ser cada vez más frecuente en nuestros niños. Qué importante es entender que el déficit atencional es algo que existe, que no se trata de niños problemáticos, que no se trata de niños desordenados, que no tienen nada que ver con el coeficiente intelectual y que por muchos años se aisló a este tipo de niños. Se le hablaba del porro, del desordenado. Sí, absolutamente. Bueno, yo trabajo en centro de terapia y la verdad es que tenemos muchos casos clínicos hoy día y que llegan con un diagnóstico a veces un poco perdido también, ¿ya? Tenemos hoy día un sobrediagnóstico también del déficit atencional porque tenemos muchos síntomas que efectivamente son parte de otros cuadros clínicos también, ¿ya? Que generan, al igual que el déficit atencional, inquietud motora, dificultades de concentración, a veces trastornos ansiosos. Entonces, finalmente, hoy día tenemos mucho diagnóstico de déficit atencional y que de alguna manera no correctamente tanto a nivel escolar como a nivel profesional, ¿ya? Y la queja más frecuente principalmente es como arréglenme a este niñito, ¿ya? Tal como tú mencionas, que tiene que ver con el niño que se porta mal, que no pone atención, está desmotivado, es flojo, ¿ya? Muchas de estas características negativas que finalmente hoy día, si tú me preguntas a mí en consulta, tenemos muy pocos TDA puros. ¿A qué le llamo puro? A que en realidad es un déficit atencional que viene solamente con las dificultades de concentración y atención, sean con hiperactividad o sin hiperactividad. Te explico un poquito la base para ir entendiéndolo porque, como tú comentas, claro, al parecer se le tilda a muchos niños desordenados que tienen déficit atencional o que son distraídos, pero claro, en la vida cotidiana y sobre todo en la que nos encontramos está el celular, hay muchas otras distracciones que pueden hacer que un niño que parece tener déficit atencional no sea diagnosticado. ¿Cómo se puede identificar a alguien que realmente lo tiene versus otro que simplemente se encuentra en un periodo de estrés o quizás no tiene ganas de seguir indicaciones? Exactamente. Mira, según nuestro libro de psiquiatría, que es el DSM-5 con el que nosotros trabajamos, ¿ya? Siempre se ha hablado de que hay ciertas categorías diagnósticas que nosotros debemos ser muy como estrictos en poder decir si efectivamente estamos ante un déficit atencional o no. Creo que uno de los puntos principales tiene que ver con que en realidad esto no es algo que apareció hace 6 meses, no es algo que en realidad apareció porque hubo un duelo, por ejemplo, dentro de la familia, sino que esto como que fue diagnosticado y hay un aumento previo a los 7 años. ¿Pero se nace con déficit atencional o se puede desarrollar? A ver, no. El déficit atencional tiene un 30% dentro de lo que es la comorbilidad de un desarrollo, digamos, heredado. Ya, el 30% de los casos, cuando uno hace una evaluación clínica en la entrevista, los padres o los abuelos o los tíos han tenido un déficit atencional. El déficit atencional no es algo que se pueda crear, no es algo que se pueda sumar, pero sí es algo que si los estresores ambientales están dados, tal como dices tú, las pantallas, quizás padres muy autoexigentes o al revés, que ponen pocas reglas, puede haber un aumento de la sintomatología. Claro, la sobreestimulación que existe. Absolutamente. De hecho, hoy día, en general, todos nosotros, los neurólogos y los que trabajamos con estos diagnósticos, la recomendación es que la exposición a pantallas en general no sea más de 1 hora. Y cuando hablo de pantalla, me refiero a celular, computador. Más de 1 hora diaria. Diaria. Parece ser una cifra tan baja en relación que se ha definido por medio de encuestas de la exposición que tienen menores de edad a pantallas. Si pudiese dar una recomendación, es 1 hora, pero ¿en qué rango de edad? ¿Y cuáles serían los otros rangos más altos para que los padres puedan regular si es que es algo normal o si es que su hijo está muy expuesto al teléfono o también a una consola de video, por ejemplo? Mira, en general, uno, más allá de cuantificar el tiempo, yo creo que es ver qué tan participativo el niño está en la casa, ¿ya? Porque efectivamente mayores tiempos de pantallas o exposiciones en los niños, lo que nosotros vemos principalmente en consulta, tiene que ver con que quizás los padres no pueden estar tanto tiempo con ellos. Efectivamente, lo más fácil es pasarles el celular en una consulta médica, por ejemplo. Nosotros vemos mucho afuera en la sala de espera. Los para niños, que estén tranquilos. Para que estén tranquilos, ¿te fijas? Pero ¿qué pasa ahí con la autorregulación? ¿Qué pasa ahí con las normas? ¿Qué pasa con los límites? Entonces, más que como hablar de esta hora específicamente, que es lo que recomiendan un poco todo el servicio de salud mental y los pediatras, tiene que ver
que yo vea que si lo llamo a comer en familia, el niño tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de dejar el dispositivo y de participar. O sea, es muy importante la comunicación que nosotros tengamos con nuestros niños, cómo nosotros abordamos las dificultades que ellos tienen. Y cuando yo te planteaba anteriormente acerca de estos déficits atencionales, en el fondo que son solo déficits atencionales, es porque hoy día nosotros nos presentamos mucho en clínica con cuadros que vienen con otros tipos de síntomas que no son de un déficit atencional propiamente tal, como la baja autoestima, por ejemplo. Que pareciera que sí, ¿y sabes por qué? Tiene que ver con un tratamiento no precoz, porque en el fondo el déficit atencional, tal como dices tú, está muy estigmatizado, entonces el niño flojo es el que no lo logra, y también hay una presión social de que tú no puedes, siéntate bien, no te pares de la silla, no le pegues al compañero, pero hay una incapacidad motora de que el niño no tiene la capacidad de realizarlo muchas veces sin un tratamiento farmacológico o un tratamiento psicoterapéutico. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño, ¿no es cierto?, y que yo lo planteo siempre en consulta con los papás, ¿no es cierto?, cuando tenemos un niño que tiene que hacer la tarea y el niño nosotros exigimos que haga el 100% de su tarea, pero resulta que logró hacer la mitad. Entonces, en vez de nosotros felicitarlo y decirle que bien, lograste hacer la mitad, seguro que la próxima vez lo haremos todo y será más fácil, nosotros tendemos a exigir y a ser más castigadores. Entonces, al final, lo que nosotros más vemos es, ¿para qué me voy a seguir esforzando? Niños frustrados. Si haga lo que haga, en realidad nadie lo va a valorar. Qué importante es esa reflexión también para estar más atentos. Pero ¿qué pasa, Francisca, con las personas que no tuvieron la posibilidad de tener padres que comprendieran esto como algo que se padece, sino más bien como una indisciplina, como falta de motivación, y son niños que en el futuro se convirtieron en adultos no tratados? ¿Cómo les puede afectar, por ejemplo, en sus trabajos o incluso en su diario vivir con su familia? Mira, de hecho, nosotros en consulta lo que menos vemos hoy día, yo te diría que es el déficit atencional en adultos, ¿ya? Porque yo te diría que en realidad los mayores alertadores hoy día son los colegios, ¿ya? El manejo en aula, con altas cantidades de niños en salas, entonces por ahí como que en neurología de adultos tenemos muy pocos casos de déficit atencional, mayor conciencia de que en realidad han aprendido a vivir con esto, ¿ya? O sea, esto de que a mí siempre se me quedaban las llaves, entonces yo aprendí que tenía que amarrarle un hilito rojo a la puerta, ¿no es cierto?, para que cuando vea el hilito rojo, en el fondo de manera conductual, yo me recuerde de las llaves. O sea, se han adaptado a la forma de vida. Claro, ahora uno dice de qué manera fue esa adaptación, ¿ya? Bajo qué costo. Por eso que no tengan miedo de consultar, o sea, cuando hay una derivación a nivel escolar, siempre preguntar a un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, ya para tener un diagnóstico diferencial importante. Tenemos cuadros depresivos, por ejemplo, que también generan dificultades de concentración, que también generan conducta disruptiva, y por eso es que es tan fundamental hacer un diagnóstico bien claro acerca de si estamos presentes ante un trastorno ansioso, si estamos presentes ante un cuadro depresivo o si efectivamente. Y para eso las competencias parentales, vale decir, todo lo que nosotros podamos educar a los padres acerca de cómo abordarlos, porque también a nivel hogar pasan cosas. Este niño que no me obedece, que siento que no me escucha, que se le olvidan las cosas, se le perdió el lápiz, se le cayó y no lo recogió. Fija, hay como también temas que uno puede ir trabajando para que el niño no vaya deteriorando su autoestima, porque eso pasa a ser un problema mayor el día de mañana, que tiene que ver con deserciones, consumo de droga, y que también las relaciones interpersonales se pueden ir viendo afectadas producto de cómo el ambiente va afectando todo lo que yo trataba de construir dentro de lo poco que yo podía realizar. Qué importante entonces informarse y por sobre todo si es que hay duda acudir a un especialista. Muchas gracias, Francisca Espinosa, psicóloga de terapia online. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Gracias. Y el último año en Teletón se realizaron más médico-terapéuticas de todos nosotros, el que representa al 70% de la meta. Este 3 y 4 de abril vamos por una nueva Teletón, porque Teletón todos los días. Y nosotros con ese mensaje tan auspicioso queremos cerrar este bloque, pero regresamos mañana con más Punto Noticias.